Gracias, Vale, Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a todos los hermanos que en esta mañana se han dispuesto en su corazón para poder estar aquí juntitos, esperando quizás una palabra, otros quizás vinieron con el corazón contento, gozoso, a alabar al Señor, y no importa la motivación espiritual, porque tiene que ser espiritual, la que tú tengas para estar ahora aquí congregándote en este momento. Lo más importante que no sea por una rutina de que es domingo, soy cristiano, me tengo que congregar, sino que sea porque realmente amamos al Señor. Y hoy, bueno, Valesca lo ha venido diciendo desde el principio del programa, hemos tenido un énfasis hoy en la familia. Y es allí donde quiero en esta mañana apuntar la palabra. Creo que el Señor está haciendo llamados especiales a través de muchísimos ministros que han estado predicando su palabra en este último tiempo, y hay muchas personas que están a veces desviadas un poquito del propósito de Dios con relación a la familia. Y yo hoy quiero tomar parte de la palabra para hablar de este tema, y para eso también quiero que usted solo ponga mucha atención. Tal vez usted en este momento no tiene a mano la Biblia, no importa, yo solo quiero que usted escuche en este momento la palabra del Señor, que se desconcentre de otras cosas que estás haciendo y que pongas tu foco, tu blanco, tu principal atención en el Señor. Así que vamos a la lectura bíblica. Vamos a leer dos versículos que están en dos libros distintos. Vamos a leer uno que está en Hechos y otro que está en Proverbios. Se los voy a leer, son muy breves, por cierto, y leo para ustedes ambos versículos. Uno está en Hechos capítulo 16, 31, que es una promesa hermosa para la familia, y el otro está en Proverbios 22, 6. Así que leo para ustedes primero Hechos 16, 31, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, diga usted allí. Lo leo de nuevo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, vamos a Proverbios 22, 6. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Voy a leer de nuevo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos presentamos, Señor, ante ti, presentamos tu palabra. Señor, presentamos toda inquietud, Señor, toda ansiedad, toda preocupación, todo lo que está en el corazón. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos hables y que esta palabra, Señor, pueda penetrar en lo profundo del corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estos dos pasajes que hemos leído, tanto cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, son tremendas promesas de Dios para las familias. Nos dan la esperanza de salvación y sobre todo para nuestros seres queridos, que es lo que más amamos, ¿verdad? Cuando uno lee esta palabra, sobre todo cuando hay familias o miembros de la familia que están lejos, que tienen distintas situaciones, uno se agarra de aquí como hijo de Dios y uno dice no, porque de pronto tu hijo está apartado, pero tú lo instruiste en los caminos de Dios y tú te agarras de esta promesa. Y lo mismo con el otro versículo: si yo creo en el Señor Jesucristo, yo y mi casa seremos salvos. Sin embargo, estas palabras también son de mucha confrontación para muchas familias. ¿Y por qué confrontación? Porque hay familias, y yo sé que ahora ustedes que me están escuchando, que me están viendo, sé que hay varias familias que, aunque han instruido a sus hijos en los caminos del Señor, esos hijos están apartados. Y eso ha sido de confrontación para tu vida. Y has reclamado a Dios: Señor, si tu palabra dice que si yo creo en ti, yo y mi casa seremos salvos. ¿Qué está pasando? Y comienzas a pensar y a confrontarte porque quizás tus hijos están apartados o quizás tienes una familia llamada disfuncional, como se le llama ahora. Las familias que permanecen juntas, unidas, mirando en un mismo horizonte, son familias funcionales. Y las familias que por diversas situaciones se separan, se les llama familias disfuncionales.
Y esto, lamentablemente, en los hijos de Dios muchas veces trae como sentimientos de culpabilidad. Culpabilidad porque aunque son principios bíblicos que aplicamos a nuestras vidas, no estamos viendo el resultado en nuestra familia. Y eso trae muchas veces frustración. Yo sé que hay hijos de Dios que en esta hora están escuchando y viendo y que se sienten terriblemente frustrados y se sienten tremendamente culpables porque piensas cada día que si yo hubiese hecho algo distinto para que esto no estuviera ocurriendo. Y es que lamentablemente, amados, muchas veces nosotros los cristianos pensamos que si aplicamos un ABC en nuestra vida, un ABC cristiano bíblico, vamos a tener cierto resultado. Por ejemplo, usted cree que dice, bueno, yo soy cristiano, A, B, instruyo a mi hijo en el camino de Dios, C, resultado esperado, un hijo bendecido y en los caminos de Dios. Ese es un ABC. Es pensar, yo soy cristiano, la Biblia dice, si yo creo en el Señor Jesucristo y el resultado es que toda mi familia será salvo. Y estamos pensando todo el tiempo en ese ABC que va a resultar. Pero no siempre es así, amados hermanos. Yo espero que en el final de nuestros días veamos ese resultado que esperamos. Pero no es en la inmediatez con la que nosotros pensamos que podría ocurrir. Y por eso cada vez más, amados hermanos, y en estos últimos tiempos vemos familias disgregadas, y estoy hablando de familias cristianas, amados, no estoy hablando de familias del mundo, no estoy hablando de familias que no conocen a Dios, no estoy hablando de familias que no han invitado a Jesús como su Salvador, estoy hablando de familias como la suya y como la mía, que en muchas ocasiones ven afectados dentro de su núcleo familiar situaciones terribles que ocurren y te preguntas una y otra vez, ¿qué está pasando? ¿Por qué en mi familia, que somos hijos de Dios, está ocurriendo esto? Pero quiero decirles que en la palabra, bíblicamente le voy a demostrar por la palabra que la Biblia está llena de familias disfuncionales. Y quiero que veamos algunos ejemplos. Familias que no fueron exitosas y por lo tanto que no fueron dignas de ejemplo. Y quiero comenzar hablando de la primera familia, que fue Adán y Eva, y ya todos sabemos qué ocurrió aquí. Por una mala decisión familiar, perdieron lo más importante. Perdieron esa bella comunión con Dios por una decisión. ¿Cuántas decisiones a veces nosotros las familias tomamos de manera equivocada por un proyecto personal en lugar de priorizar a Dios, priorizamos nuestros intereses y esas decisiones nos llevan cada día a situaciones que realmente lo que hacen es separarnos más de Dios que en lugar de acercarnos? Es el ejemplo de Adán y Eva, fue la primera familia y es como vemos cómo esto los lleva a vivir fuera de la voluntad de Dios, una decisión que ellos tomaron y que no era lo que Dios había preparado para ellos. Entonces, Adán, además, culpa a su mujer, ¿verdad? Porque aquí entonces comienza toda esta situación que ocurre en las familias. El esposo culpando a la esposa, la esposa culpando al esposo. Eso ocurrió en el Edén. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Adán lo primero que hace es culpar a su mujer. ¿Cuántas veces dentro de las familias vemos esto? Hombres y mujeres, esposos y esposas culpándose. Tú tienes la culpa. No, tú la tienes. Y comenzamos a ver cómo esto, en lugar de unirnos más en el Señor, nos separa de Dios. Lo vivió Adán y Eva. Una familia entonces que se vio tremendamente afectada por una mala decisión. ¿Qué decisiones tomas tú como familia? Por lo tanto, aquí vemos la primera familia disfuncional en la Biblia, donde el uno culpa al otro. Miremos, sigamos avanzando en la historia y podemos encontrar a Caín y Abel. ¿No cree usted que eso fue una tragedia para esa familia? ¿Y qué lo causó? ¿La envidia, tal vez? Caín mata a Abel, le tiene envidia quizás de su acercamiento a Dios, no lo sabemos. La palabra solo habla de que hubo una ofrenda de por medio, que a Dios le agradó la ofrenda del uno y la otra no. Y es así como entonces Caín se ensaña contra su hermano. Y es así como lo mata. Y entonces, ¿qué encontramos? Y no solamente, imagínese usted esta familia, no solamente se priva de la vida de un hijo, sino que además el otro le toca huir. Entonces, imagínate tú esa madre. Y estamos hablando de las primeras familias en la palabra. Familias que tuvieron tremendas dificultades como esta. Una familia fraccionada por la envidia entre los hermanos. Yo he conocido en este tiempo familias donde hay hermanos que se tienen envidias unos con los otros. Hace mucho tiempo, incluso yo recibí en una consejería en Colombia a una señora que fue a pedir un consejo porque su hermana de sangre,
le tenía envidia porque ella se había casado con una persona que tenía más dinero que era de su hermana. Entonces el esposo de la hermana era más pobre y esta otra se había casado con un señor que tenía más dinero. Por lo tanto, la casa de ella era más bonita, tenía más cosas, tenía televisor, y la otra no lo tenía. Y un día su hermana, estamos hablando de familias cristianas, no pudo más con la envidia y llegó un día, golpeó la puerta de la casa de su hermana, la hermana la abre, hola hermanita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y la hermana venía con un garrote en la mano y le rompió todo lo que tenía en la casa, le rompió los vidrios, el televisor, todo lo que era de vidrio lo tiró al suelo. Y uno habla, familias cristianas, ¿qué ocurre? Sí ocurre. Caín y Abel, la envidia lleva al uno a matar al otro. ¿Y cómo queda esa familia? Hasta el día de la muerte de esa mujer tiene que haberle dolido la muerte de su hijo. Qué cosa tan terrible. Cuando vemos esto, y muchas veces lo vemos en las familias, cuando, por ejemplo, un padre muere y hay una herencia de por medio y comienzan la rivalidad entre los hermanos. Ojo con la rivalidad entre los hermanos. Eso, así como lo vemos en la Biblia, ocurre el día de hoy. Herencias que cuando hay que repartirlas, los hermanos no se ponen de acuerdo y comienzan a discutir y comienzan a decir, ¿y tú por qué quieres si tú tienes más que yo? Dame tu parte que yo no tengo nada, etcétera, etcétera. ¿Y lo vemos o no lo vemos en las familias? Claro que lo vemos, familias disfuncionales, que uno los mira y uno dice, ¿pero qué está pasando? Familias donde solo hay gritos, familias donde todo el tiempo no hay enseñanza, no hay guía y todo es pelea y pelea. ¿Envidias de por medio? Si seguimos avanzando en la palabra, yo encuentro a un Noé que se emborracha. Noé, cuando sale del arca, planta una viña y se emborracha. Y uno de sus hijos, cuando ve la desnudez de su padre, se burla. Cuando Noé vuelve de la borrachera, ¿qué hace? Maldice a su hijo. Y ahí vemos a otra familia, a un padre maldiciendo a un hijo. ¿Te das cuenta cómo vemos en la palabra cantidades de situaciones que hoy por hoy se siguen viviendo? Noé maldice a su hijo. Y no solamente lo maldice, que en este caso fue Can, que después fue camino a Canaán, que fue la ciudad que él fundó finalmente, y lo que hace es que nosotros muchas veces no decimos, oye, pero ¿cómo esto pudo ocurrir? ¿Cómo este padre hizo estas cosas? Pero ¿cuántas veces usted le ha dicho a su hijo que es un tonto? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hijo que no sirve? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a sus hijos que no sirven para nada? Y de tu boca salen vulgaridades hacia tus hijos. Entonces, este ejemplo que vemos en la palabra, así como Noé lo vivió, hoy por hoy hay muchas familias que están maldiciéndose entre ellos mismos. El esposo que maldice a la esposa que maldice al esposo, cuando la palabra dice que ellos son una sola carne. Por lo tanto, cada vez que tú maldices a tu marido, te maldices a ti mismo. ¿Por qué? Porque eres una carne con él y no has comprendido la palabra. Y entonces esto se vuelve a vivir en las familias de hoy. Hablemos de Lot y sus hijas. Eso fue otra historia nefasta. Desde que Lot se separó de su tío Abraham, todo fue mal. ¿Qué pasó con él? Lot lo que hace es que mira al horizonte y escoge la parte más hermosa que se veía a la vista y que era Sodoma y Gomorra. Y entonces le deja a Abraham el resto del desierto. Y le dice, tío, yo me voy para allá, para los valles verdes, y tú te vas para allá, para el desierto. Y es así como Lot pensaba, porque nosotros los seres humanos vamos mucho por la vista. Y este hombre no consideró a su familia. Este hombre tal vez ni siquiera lo consultó con su mujer o con sus hijos. Solamente tomó la decisión. Ojo, maridos tomando decisiones solo en su familia, que después la esposa se tiene que estar enterando porque otro amigo le contó, porque se enteró por los suegros, porque se enteró por los amigos, porque se enteró por otro lado. Ojo, cuidado, mujeres que toman decisiones sin preguntarle a su marido. Este hombre tomó una mala decisión de familia. ¿Y cómo terminó la historia de Lot? Pues ya la sabemos. Dios tuvo misericordia. Lo sacó de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué tuvo misericordia? Porque Abraham intercedió por él y porque además Lot conocía de Dios. Estoy hablando de familias que conocen de Dios. No estoy hablando de familias que están allá afuera en el mundo sin conocimiento. Y este hombre, al tomar esa mala decisión, arrastra a toda su familia. ¿Y qué pasó? Cuando tuvieron que salir de Sodoma y Gomorra escapando, la mujer se queda en el camino, mira para atrás, se convierte en estatua de sal. ¿Y cómo termina la vida de Lot? Encerrado en una cueva, viviendo en una cueva con sus dos hijas. Y sabes que las hijas, para poder preservar la descendencia, emborracharon a su padre a Lot para acostarse con él y tener un hijo de él. ¡Qué terrible final tiene esta historia! Hijas embarazadas de su padre. ¡Qué cosa tan terrible! El incesto. ¿Usted no ha visto las noticias? ¿Cuántas
situaciones similares se están viviendo en el último tiempo y usted lo mira, muchas veces lo miramos desde la distancia, pero sabes que violaciones están ocurriendo, situaciones como esta están ocurriendo. Y sigamos avanzando en la historia. Usted sabe de Abraham, qué pasó con Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe. ¿Sabe que en una oportunidad mintió con respecto de su esposa? Negó que era su esposa frente a Faraón. Faraón la tomó, la llevó a su casa y Dios tuvo que intervenir allí para que Faraón no tomara la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque si tomaba la vida de esta mujer iba a ser de maldición para el resto de toda la familia. Por lo tanto, Dios interviene, pero Abraham miente y dice, es mi hermana. Hombres que mienten sobre su esposa. No, yo no tengo esposa. Se van al trabajo sin el anillo de bodas y entonces da lo mismo. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? Su hijo. Cuando vemos esta situación con Abraham, uno dice, bueno, ok, pero era su media hermana. Sí, su media hermana, pero la realidad era que era su esposa y él la oculta como la esposa. Por miedo, por temor. Muchas veces el miedo y el temor hace que las familias tomen decisiones terribles y equivocadas. Sigamos avanzando. Isaac y Rebeca. Isaac tenía un hijo favorito. Rebeca tenía un hijo favorito. Yo he visto cristianos que tienen hijos favoritos y no hay nada más nefasto, porque lo que haces es que entre los hijos haya rivalidad. Cuando un padre ama más a un hijo o a una hija que igual la madre, eso lo que hace es que haya rivalidad en las familias. Por lo tanto, aquí vemos cómo Jacob amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Y entonces vemos cómo termina también esta historia. Termina una familia dividida, donde el hermano uno suplanta al otro, Jacob suplanta a su hermano Esaú, delante del padre, adquiere la bendición y después, ¿qué tuvo que hacer? Irse, huirse, familia separada por causa de la mentira, por causa de situaciones donde una madre le tapa la mentira a su hijo. Cuidado con esas cosas, familias que me están escuchando. Estoy hablando de familias que tuvieron que separarse, familias que tuvieron que sufrir por las malas decisiones. Y si están escritas en la palabra, es para que usted y yo no cometamos los mismos errores. En este caso específico, entonces, lo que hace este favoritismo es que los hermanos comiencen la rivalidad. Tú no puedes generar rivalidad entre tus hijos. Tú no puedes generar rivalidad entre aquellos que tú amas. Usted que como padre y como madre, usted tiene que expresar el mismo afecto, el mismo cariño por sus hijos. No puedes rivalizar. Ahora hablemos de Jacob. Jacob, la vida de Jacob, la familia de Jacob, toda la vida de Jacob fue un engaño, fue una mentira, sus desaciertos, engañaba al uno, engañaba al otro, estaba acostumbrado a este estilo de vida, miente al igual que su padre con respecto a su mujer. Pasan muchísimas situaciones y ¿saben lo que ocurre ahí? Hay cristianos que se pasan la vida engañándose los unos a los otros y eso es muy peligroso. Cuando los hombres no entienden que el engaño y la mentira es del diablo, la practican. Y hay familias cristianas que practican el engaño. Hay familias cristianas que practican la mentira. Hijos que salen con mentiras de su casa porque temen a que el padre o la madre no le dé permiso. Esposos que mienten a su mujer para que la mujer no lo rete. Y muchas veces hace un tiempo yo hablaba con una pareja y, ¿sabe? Habían peleado por una solicitud de ir a comprar el pan. Ahí partió la pelea. El esposo le dice a la mujer, vaya, por favor, cuando vengas de vuelta del trabajo, por favor, compra el pan. El esposo de vuelta a casa se le olvidó. Y cuando llegó a la casa, la esposa le dijo, el pan. Y él, como le tenía miedo, porque la esposa era cosa seria, le dijo, estaba cerrado. Y ahí comienzan las mentiras. ¿Por qué no le dices que se te olvidó? No, es que y entonces ella lo pilló. Estaba cerrado, voy a ir a ver, y la mujer se fue y estaba abierto. Entonces se formó un problema porque la panadería sí estaba abierta y porque él me mintió y entonces en todas las otras cosas me miente. Uy, un rollo gigante por la compra del pan. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida? En este caso, familias donde se miente, donde se engaña, donde es tan natural, donde es tan normal. Amados, en la vida de Jacob, ¿sabes cuándo este hombre realmente pudo cambiar? Cuando tuvo un encuentro con Dios. Cuando él se encontró con Dios, hasta el nombre le cambiaron y dejó de llamarse Jacob, que es engañador, y pasó a llamarse Israel,
pero sabes, tuvo que tener un encuentro con Dios. Tuvo que, de alguna manera, este hombre ser acercado a Dios con distintas situaciones para cambiarlo, porque tenía un propósito Dios con él. Si Dios tiene un propósito con tu vida, si Dios tiene un propósito con tu familia, con tus hijos, con tu marido, Dios se va a encargar de hacerlos volver de la mejor manera. Hace un tiempo yo predicaba sobre los tipos de ovejas que existen en las iglesias y hablábamos de las ovejas que son las descarriadas, las ovejas, y hablábamos hasta de la oveja negra. Y sabes, hay un tipo de oveja que Dios dice que Él las va a buscar. Él deja las 99 y la va a buscar a la que se ha descarriado. Pero hay otras que dice la palabra que Él las hace volver. Yo prefiero que el Señor me vaya a buscar y no que me haga volver. Porque cuando Dios te quiere hacer volver, amados, es doloroso cuando nosotros hemos desobedecido. Y aquí eso fue lo que le ocurrió a Jacob. Y así que, y pudiéramos seguir nombrando infinitas familias en la palabra. Labán, el mismo suegro de Jacob, así como Jacob engañaba, Labán también lo engañó a él, porque tú vas a recoger lo que tú siembras. Y en el caso de Jacob, sembró mentiras, sembró engaño, y Labán, su suegro, lo engañó. Cuando él quiso casarse con la mujer que amaba, que era esta Raquel, cuando Labán lo mira y le dice, no, no está bien dar a la menor primero, y le entrega a Lea el día del matrimonio. Así que, amados hermanos, esto es un momento en el cual nosotros tenemos que reflexionar. Todo esto que estaba ocurriendo en la palabra, fíjate que aquí teníamos esta situación de Labán, de Jacob, bueno, ya sabemos Jacob y la situación que tuvo con Lea, que se casó con la una, se sintió engañado. Amados, ¿sabes qué? ¿Cómo termina esta historia de esta familia? También terminaron separados, Jacob se va de la casa de Labán, etc. Podría seguir mencionando José y sus hermanos, los hermanos que vendieron a José, ¿verdad? Ya sabemos. ¿Lo vendieron por qué? Porque tenían envidia, porque también José fue un hijo favorito, pero tenían envidia de que Dios también le revelara a José, ¿verdad? Y José siempre estaba soñando y los hermanos terminan vendiéndolo. ¿Cuántas veces no vemos eso? Hermanos que traicionan a sus propios hermanos. Podemos hablar de los desaciertos que tuvo David en su vida. David, conforme al corazón de Dios, sin embargo, adultera, y el costo que tuvo que pagar David para volver a Dios, tuvo que pagar incluso la muerte de su propio hijo, del hijo que tuvo, de una relación de adulterio. Y ahí vemos la vida de David, que también fue una vida bastante ajetreada desde sus propios desaciertos. Amados hermanos, ¿sabía usted lo que pasó entre los hijos de David? ¿Usted ha escuchado o ha leído alguna vez lo que pasó entre Amón y Tamar? Hijos de David, David conforme al corazón de Dios, David un siervo de Dios, pero ¿qué ocurrió entre sus hijos? Amón, su hijo, se obsesionó de tal manera con Tamar, su hermana, que incluso él cuando hablaba, él tenía un amigo, Jonadab, que no era muy buen amigo, le daba muy malos consejos. Y él cuando hablaba de Tamar con él, decía, la hermana de Absalón, ni siquiera él mencionaba a mi hermana, porque imagínate cuando la persona quiere cometer un pecado, va a buscar el argumento para mostrarlo no como si fuera pecado. Y Amón decía que estaba enamorado de la hermana de Absalón, pero si era su hermana también, Absalón era su hermano. Y es así como recibe un mal consejo. Y este amigo le dice, hazte el enfermo y llámala a tu habitación que te dé de comer. Y cuando esté ahí en la habitación, ahí la tomas. Mal consejo. Y eran hijos de David. David era un siervo de Dios. ¿Es usted un siervo de Dios? Ocurren cosas en su familia y entonces así es como termina esta historia, donde Tamar le lleva a Amón la comida allí al cuarto y es allí donde él la toma a la fuerza. Tamar era virgen y ahí ella después tuvo que llorar su virginidad y ella se va a la casa de Absalón a llorar y Absalón toma tanta rabia en su corazón que planea la muerte de Amón. Y es así como termina una tragedia en esa familia. Absalón termina planeando la muerte de su hermano Amón. Amón viola a su hermana Tamar, todos hijos del rey David. Amados, estas situaciones pasaban en las familias. Salomón, un idólatra, un hombre que conocía a Dios, pero amó a tantas mujeres, dice la Biblia, a tantas, que tuvo 700 concubinas y 300 esposas, 1000 mujeres. Y dice la palabra que estas mujeres arrastraron su corazón hacia el mal. Y él fue idólatra y levantó altares de ídolos y de dioses, conociendo a Dios.
habiendo recibido de Dios sabiduría. Pero este hombre fue tremendamente engañado. Y es así como tú ves la historia de Salomón y ves toda su trayectoria. La palabra dice en Primera de Reyes y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Sabes cuál fue el mal de Salomón? Unirse con mujeres que no eran cristianas. Unirse con mujeres que eran idólatras. Unirse con mujeres extranjeras, como dice la Biblia, que no tenían el conocimiento de Dios. Y eso ocurre hoy muchísimo en las iglesias. Jóvenes que se están uniendo en sentimientos con muchachas y muchachos que no son cristianos, que no son de la iglesia, que no son de la familia de Dios. Y eso lo que hace es que arrastra a los jóvenes hacia afuera. No se dan cuenta, el enemigo te engaña, te dice, no importa, tú le predicas, tú te lo traes, pero no es así, no funciona de esa manera. Quizás en alguna oportunidad podrá funcionar, pero no es la regla, no es lo que Dios ha mandado. Ojo con el yugo desigual, ojo con las personas con las que te estás relacionando, no solamente a nivel sentimental, a nivel familiar, a nivel de negocios, que haces convenios con personas que no son cristianas y entonces después vas a estar llorando. Eso le ocurrió a Salomón. Por lo tanto, termina su vida con un reino totalmente desilusionado porque Dios le dio esta palabra. Entonces, cuando tú te unes en yugo desigual, lo que va a pasar es que esas personas te van a arrastrar a la droga, te van a arrastrar a los vicios, al trago, al adulterio, a la fornicación. Y el Señor necesita que tú vuelvas a Él. Podría entonces, como les decía, seguir nombrando muchísimos ejemplos de familias disfuncionales en la palabra. Pero ¿sabes qué quiero decirte? Uno dice, ¿cómo esto pudo ocurrir? Estas familias tenían al mejor padre, nuestro Padre Celestial. ¿Sabes? Cuando Dios puso a Adán y Eva allí en el Edén, les proveyó el mejor ambiente para vivir. Fue el mejor de todos los padres. Les dio instrucciones claras y breves. No les dio miles de instrucciones. Solamente les dijo, de aquel árbol no comeréis. Era algo claro, era algo sencillo, pero además fue un padre que tenía una relación fluida y constante con ellos. Pero aún así, a pesar de esto, el resultado no fue el esperado, tal cual nos ocurre a nosotros. A veces nosotros pensamos que entonces solamente yo, citando una palabra, cree en el Señor Jesucristo y seré salvo yo en mi casa y ya será así automático. Pero sabes, desde que Adán optó por seguir con su proyecto personal hasta el día de hoy, entonces las consecuencias han sido catastróficas. Y tal vez cuesta creer a veces por qué Dios no tuvo éxito entonces con estas familias. Dios era el padre en ese momento de Adán y Eva. Sin embargo, podemos decir que fracasó como padre. ¿Sabes? No es que Dios no haya tenido éxito en criar a sus hijos. Y esto es lo que yo quiero decirle ahora. Nosotros, tal vez, los hijos de Dios, por nuestras propias decisiones, nos alejamos de Dios. Y es cuando viene la culpa, y entonces es cuando viene esa pregunta, ¿por qué no haber hecho las cosas diferentes? Muchas veces los mismos hermanos en la fe nos señalan y nos dicen, oye, eso que es cristiano, mira a sus hijos apartados, oye, mira a ese hijo del pastor, oye, mira a ese hijo del líder, oye, mira a ese hijo del hermano, y nos señalamos entre nosotros mismos, pero sabes, eso no debe ocurrir, porque yo le di muchos ejemplos ahora en la palabra de familias que también pasaron por problemas como estos. La diferencia entre Dios y nosotros en que Dios no se siente fracasado, como nosotros como padres, a veces cuando ve a su hijo que se apartó, que está en la droga, que se fue, y tú te sientes fracasado como padre, ¿sabe? La diferencia entre usted y Dios es que Dios no se siente fracasado cuando nos ve a nosotros, porque Dios no se queda en la autocondena. Lo que hace el Señor es que al ver la realidad de las familias, lo que Dios hizo fue que estableció un plan de rescate. Eso fue lo que hizo Dios cuando vio todo este desorden en las familias, cuando vio que había terribles desórdenes en el mundo a nivel familiar, de las familias que Él había instituido, que Él había instruido allí. Cuando eso ocurrió, Dios lo único que hace como padre, Él no se siente fracasado ni se autocondena. Lo que Dios hace es que genera un plan de rescate. Por eso se escribe Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hace Dios cuando ve esto? Vio la vida de Adán, la de Caín, la de Abraham, la de Lot, la de José, todas estas familias que yo le he mencionado. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios?
En este plan de rescate, número 1, tomó una decisión. Dijo, hay que hacer algo. Número 2, envió a su hijo. Y Jesús viene a la tierra. Pero, ¿sabes? No esperó que los hijos fueran a él. Dios no esperó que los hijos, que esta familia se arrepintieran y se volvieran a él. Dios no esperó eso. Dios puso a su hijo y dijo, ok, mi hijo va, el hijo acepta, el hijo viene sin esperar que nosotros vayamos a él, sino que él vino a nosotros. Su plan de rescate. Y no solo eso, sino que además era un plan gratuito para nosotros, sus hijos. El costo lo asumió el padre. Fue doloroso para él como padre entregar a su hijo. El costo lo pagó él. Él no tenía la culpa, pero él pagó el precio por ti y por mí. Por lo tanto, ¿cuál es en este momento, cuál es tu plan de rescate para tu familia disfuncional? Quizás tu plan han sido los sermones. Quizás tu plan ha sido solo la oración. Quizás tu plan solamente ha sido llorar, y sé que hay mujeres que me están escuchando que te lo has pasado la vida llorando por ese hijo, pero el Señor hoy nos está mostrando cuál fue su plan de rescate. Él no fracasó como padre. Tú no has fracasado como padre. Tu familia disfuncional no ha fracasado. Tú como madre que me escuchas y que eres cabeza del hogar y que tu marido tal vez te dejó o que tú preferiste separarte porque era insoportable la situación. Hoy el Señor te muestra su plan de rescate. Jesús vino por nosotros. Él pagó el precio. No hizo pagarnos el precio a nosotros. Ahora, quiero traspasártelo a ti. Y quiero decirte, así como fue gratis para nosotros y además fue incondicional, no nos puso condiciones, Él nos amó a pesar de. Entonces, debemos aplicar el mismo modelo para que nuestra familia sea restaurada. Número 1, tome la decisión hoy. Usted que se ha puesto solamente a pelear con su familia, usted que pelea con su hija, usted que critica a su hija, usted que echó de la casa a su hijo, usted que ya no aguantó más y dijo hasta aquí llego y que Dios haga lo que sea y listo, hoy el Señor te está hablando a ti. Él quiere que tomes este plan de rescate para tu familia y que entiendas que esto es con amor. Es el plan de rescate más hermoso que el Señor puede entregarnos a nosotros. Las familias disfuncionales han existido desde Adán y Eva hasta la fecha y Dios no se siente fracasado. Dios trazó un plan y por eso Jesús nos rescató. En esta hora el Señor traspasa ese plan para tu vida. Es una estrategia. Número 1, toma la decisión. Número 2, vaya usted. No espere que sus hijos se acerquen. Vaya, no espere que tu hijo vuelva. No espere que ese familiar venga a usted. Vaya como Jesús lo hizo y vino por ti. Dios te miró y no vio tus defectos, ni tus necesidades, ni tus cosas que te apartan de Dios. Él solo te vio con amor y vino a rescatarte. Haz lo mismo por tu familia. Acércate a tu familia en el nombre de Jesús. Además, para la familia será un gran regalo. El costo lo tendrás que pagar tú, por supuesto. El costo lo pago yo. Como Dios pagó el costo de mandar a su hijo. El padre es el que asume el precio. El padre, la madre, el que quiere rescatar a su familia, es el que va a asumir el costo doloroso. Pero tiene que ser de manera incondicional. Quizás algunos te van a acusar de falta de disciplina. Van a decir que no tienes disciplina. Pero sabes, si Dios hubiese mirado nuestra condición y nos hubiese querido disciplinar, si el Señor hubiese querido disciplinar a las familias de la tierra, jamás Jesús habría venido. Ese es un discurso de los fariseos. No tienes disciplina. Cuando tú expresas el amor de Jesús en tu familia para que ellos vuelvan al Padre, no con sermón, no con la Biblia en la mano, con un abrazo, con una lágrima, con un perdón. Eso es distinto. Es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él nos ha perdonado. Él nos ha abrazado a pesar del lodo. Jesús nos sigue abrazando. ¿Cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces nos apartamos de Dios? ¿Cuántas veces estamos fuera de su presencia? Y lo único que Él hace una y otra vez es volver a venir y volver a perdonarme y volver a abrazarme. Ese es el plan de rescate para tu familia que se ha separado. Usted que me está escuchando, hijo, hija, que te fuiste de la casa de tu padre por alguna situación, Dios te habla hoy y te dice, vuelve. En el nombre de Jesús, este es el tiempo en que la familia tiene que estar unida. No puedes estar separado, entiende, discierne los tiempos de este tiempo peligroso. No puedes estar aparte de tu familia y tu padre, madre que me estás escuchando, necesitas ir a tus hijos como Jesús lo hizo por nosotros.
Asume el costo, papá. Asume el costo, mamá. Asúmalo, páguelo. Jesús pagó un precio por ti. Jesús en ningún momento tuvo que mirar y decir, no, este no vale la pena, este ha pecado mucho, este me ha fallado mucho, este miente mucho, no, este sí, este no. No, Jesús no hace eso. No hay acepción de personas. Jesús te necesita de tu amor, de que tú abraces, de que tú vayas, de que tú perdones, de que asumas el costo como padre. Papá asumió el costo de mandar a su hijo. La muerte de su hijo fue doloroso, pero fue para rescatarnos. Este es el tiempo de rescatar a la familia. Padre, que me escuchas, con amor, con lágrimas, con perdón. Vaya donde su hija, vaya donde su familiar, donde su padre, ese padre que de pronto te sentiste maltratado, quizás una familia disfuncional desde que eras pequeño. Perdona en esta mañana, sea incondicional, ame a pesar de. Jesús lo hizo por ti, ¿por qué tú no lo puedes hacer por los tuyos? El Señor está en esta mañana hablando a nuestros corazones y el Señor quiere que tú y yo seamos nuevas criaturas realmente, aplicando este plan de salvación. El Padre nunca se sintió fracasado por los hijos perversos. El Padre nunca se sintió fracasado al ver cómo unos se matan a otros. El Señor nos sigue amando a todos. ¿Tú crees que Dios ama más a unos? ¿Tú crees que Dios ama solo a los que vamos a la iglesia? ¿Tú crees que Dios solo ama al que lee la palabra? Dios ama al pecador. El Señor ama al asesino. Dios ama al que ha violado. Pero Él es el que se va a encargar. Tú y yo no somos jueces. Nosotros somos llamados solamente a aplicar este plan de rescate. Vamos por más. Vamos por nuestra familia. Vamos con un abrazo. Vamos con un perdón. Vamos en el nombre de Jesús, así como Jesús vino por mí. Yo debo aplicar lo mismo con los míos y debo tratar de rescatar. ¿Cuál es tu plan de rescate? ¿La ira? ¿Tu plan de rescate fue echar de tu casa a tu familia? ¿Cuál es el plan de rescate? Si usted maldijo a sus hijos, si de su boca salieron palabras de maldición para su familia, hoy el Señor pasará carbón encendido por tus labios. Así como lo dice su palabra en Isaías capítulo 6, versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Eso es lo primero que tienes que hacer. Quita tu culpa. Eres libre de culpa. Tú no tienes la culpa de que tus hijos, de que tus padres, de que la familia se hayan separado. Tú no eres el culpable del divorcio de tus padres. Tú no eres el culpable de que tu hijo se haya ido. Tú no eres el culpable de que tu hija esté en la droga. Tú no eres el culpable. Eres libre de culpa. El Señor solamente quiere en esta mañana hacerte entender que tú no eres el culpable, que tú no eres un fracasado. Hoy el Señor quita tu culpa, así como ocurrió aquí, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es hora en el que el Señor limpia tu vida y que Él quiere que te reconcilies contigo primero. Deja de sentirte fracasada, deja de sentirte fracasado por tu familia. No fracasó tu familia por tu culpa. Ahora solamente redime. En el nombre de Jesús, levántate, aplica este plan de rescate, toma la decisión, vaya, abrace, perdone y usted comenzará a ver la gloria de Dios en su vida. Es tiempo de recoger, es tiempo de reunir a la familia. Amado, los tiempos son peligrosos, los tiempos que se vienen son mucho peores quizás de lo que hemos visto. Está escrito en su palabra. Vendrán situaciones difíciles, vendrán situaciones terribles sobre la tierra y la familia tiene que estar unido. Vaya, abrace a ese hijo, a esa hija, no lo discrimine, no salgan palabras de maldición sobre su boca. Jesús jamás ha hecho eso con nosotros y su plan de rescate es simplemente venir y ofrecernos su amor. Tú como padre, tú como madre,
ofrezca sus brazos de amor. Y tú como hijo, perdona. Si ustedes de los resentidos, hijos resentidos que están en el cristianismo, arrastrando cosas que el papá y la mamá le dijo hace 80 años atrás, pues ahora usted, hijo resentido, tienes que volver. Este es el año que hemos hablado de volver al Padre, pero no solamente al Padre Celestial, tienes que volver a tu familia. Vuelva a su familia en el nombre de Jesús. Sean uno en el nombre de Jesús. Dios quiere bendecir a tu familia. Dios quiere bendecir tu vida. Y estoy segura que muchas bendiciones que han estado estancadas en muchas familias que están viendo y escuchando ahora, serán ahora sueltas en el nombre de Jesús. Solamente de que tomes la decisión. Un día el Padre, me lo imagino, tomó esa decisión hablando con su Hijo, con el Espíritu Santo, sobre qué haremos con estas familias. Y la respuesta no fue que caiga fuego del cielo y los consuma. La respuesta del Padre fue: quiero mandarte a ti, hijo, para que tú vayas. Y el hijo obediente dijo: yo voy. Él vino, no esperó que nosotros fuésemos. Usted está esperando que su hijo vuelva. Usted está esperando que su familia vuelva. Es tiempo de que usted vaya. Es tiempo de que usted perdone. Es tiempo de que usted aplique el plan de rescate que el Señor hoy te entrega y te dice: toma. Este es el plan de rescate para tu familia y verás la gloria de Dios. Hoy es tiempo de abrazar. Tiempo de abrazar al que se fue. Tiempo de perdonar al que se quiso ir y te ofendió. Es tiempo de rescate. El Señor bendecirá tu vida, así como muchas familias en la Biblia nos pueden demostrar esto de lo disfuncional que pudo ser. Quiero decirle que el Señor ahora está aquí en este lugar y va a bendecir tu vida. Yo quiero que usted ahora se acerque a su familia. Acérquese a su familia, por favor. Tome este minuto, este tiempo para acercarse a su padre, a su hermana. Si usted está solo, quizás necesitas hacer una llamada telefónica, que sea el tiempo de llamar a mamá, a papá, quizá el tiempo de llamar a un hermano con el que te peleaste, entre hermanos, rivalidades. Es tiempo de familia. Quiero que te acerques allí y que puedas orar junto con nosotros de la siguiente manera. Solo cierre sus ojos y dígale al Señor en esta hora: Padre, quizás yo me siento fracasado por mi familia, por las divisiones, pero en este día me declaro libre de culpa y aplicaré este plan de rescate. Aunque sea doloroso, asumiré el costo, como tú pagaste el precio doloroso entregando a un hijo por mí. Yo asumiré este costo como padre, como madre, dígaselo como hijo, e iré a abrazar y volveré y trataré, dígale al Señor allí, de ser una persona pacificadora en mi familia, que pueda unir y no desunir. Con tu ayuda, Señor, lo lograremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te presento la vida de tus hijos, Señor, que han estado escuchando tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos des la fortaleza, la valentía para aplicar este plan de rescate, Señor, sobre nuestra familia. Tú lo aplicaste por la humanidad. Tú diste todo, Señor, tomaste la decisión. Padre Santo, y tu Hijo vino por nosotros. No esperaste que nosotros fuésemos. Señor, no hay plan de rescate más impresionante que este, donde el amor, Señor, es el que puede sanar y vendar y atraer. Padre Santo, y en el nombre de Jesús yo creo, Señor, que vamos, Señor, a rescatar a nuestra familia con amor, Padre Santo, incondicionalmente. No vamos a sermonear, no vamos a poner condiciones, sino que lo haremos, Señor, apegados a tu palabra. Gracias, Señor, te pido por cada familia, por ese hijo que se fue, Señor, que está en la droga, por aquella mujer que como Salomón buscó el amor en un hombre del mundo y hoy está, Señor, sumergida en la drogadicción, Señor, o en los vicios o en la fornicación. En el nombre de Jesús, Señor, rescata, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que este quebrantamiento que hay en las casas, en los hogares en este momento,
esa madre que llora, Señor, ese padre que llora por la separación de la familia, Padre, que tú les des la victoria en el nombre de Jesús y que este plan de rescate, Señor, que es el más grande, con el amor y el perdón, Señor, podamos nuevamente volver a la unidad familiar. Te damos gracias, Señor, por tu bendición y tu victoria en el nombre de Jesús, Señor. Atamos al hombre fuerte, todo espíritu inmundo, Señor, lo echamos fuera. Todo espíritu de enfermedad en la familia se va fuera, toda ruina se va fuera en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, Señor, y toda venganza de las tinieblas la declaramos sin poder en esta mañana y declaramos, Señor, que somos tus hijos, tus siervos, más que vencedores y victoriosos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Yo espero que este servicio en el que hemos hecho clamor por la familia, vimos un video relacionado a la unidad familiar, a la importancia de estar juntos, unidos, y que esta palabra además hoy haya calado en su corazón. Es tiempo de que la familia esté unida, no lo olvide, los tiempos son difíciles y no hay nada más fuerte que la familia unida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué palabra tan preciosa, tan profunda. El Señor nos ha dado un plan de rescate y atesorémoslo en nuestro corazón. Mientras la pastora predicaba, se me venía esa palabra que dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados y que el amor de Dios nos guíe en nuestra familia, nos guíe en todo lo que hagamos, nos guíe en todas las dificultades, en todos los momentos. Ha sido un culto precioso, agradecidos del Señor, agradecidos por su amor, por su gracia, y vamos a terminar este tiempo bellísimo con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias Señor porque tú estás en nuestras vidas, gracias Señor porque tú amas Señor tu iglesia, tú amas a las familias, gracias Señor porque todo lo que nos has dado el día de hoy, tu palabra, tus consejos, tus reflexiones, Señor, son para tener un plan de rescate, para llevar a cabo un plan de rescate. Y si algún hermano, alguna hermana ha sentido en su corazón que tiene que hacer algo, llevar esto a una acción concreta, como lo decía la pastora, que obedezca tu voz, Señor, que si tiene que hacer una llamada, si tiene que ir a visitar a algún familiar, si tiene que hacerlo, Señor, que sea obediente, Señor, que oigamos tu voz, Señor. Muchas veces no queremos, Señor, obedecer porque hay un choque entre lo que nosotros pensamos que es correcto con lo que tú nos dices que debemos hacer. Pero, Señor, haznos una iglesia obediente. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu amor a esta iglesia, por tu amor a cada familia, porque tú nos amas, nos corriges, porque tú nos amas, nos llevas, Señor, más allá, porque tú ves más allá de lo que nosotros podemos ver, Señor. Gracias por este tiempo de renuevo, por este tiempo de bendición, Señor. Muchas gracias, Señor amado. De la misma forma, Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por el pastor Miguel, que recientemente estuvo de cumpleaños. Yo te pido, Señor, que tú le bendigas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que Él hace por cada uno de nosotros, Señor. Hónrale, Señor. Llévale más allá, sorpréndele, Señor. Él en su corazón tiene gratitud y sé que este año, cada año Él lo recibe con gozo en su corazón, pero yo te pido, Señor, que tú le sigas dando esa sabiduría que Él tiene, que le sigas guiando, Señor, como padre de su familia, como pastor de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Que sea un hermoso día.